Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Nicolás II. Sí, señores, el último zar de todo el Imperio Ruso. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. El hombre nace el 18 de mayo de 1868 en el Palacio de Alejandro, San Petersburgo. Su padre era el zar Alejandro III y su madre, María Feodorovna Romanova, pertenecía a la familia real danesa. Nicolás tenía 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres, y sería educado de manera estricta para que cuando llegara el momento pudiera gobernar sobre toda Rusia. El hombre hablaba varios idiomas, como el alemán, el inglés y el francés, y sus tutores se encargarían de meterle en la cabeza la idea de que él sería el gobernante por derecho divino, creencia que llevaría a la destrucción total del futuro zar. El zarevich, como era llamado el heredero al trono de Rusia, viajaría por diferentes lugares del mundo, como Egipto, la India y Japón, experiencia con la cual se pretendía que el futuro zar adquiriera mayores habilidades para gobernar. Mi hermano, pero el hombre realmente no había nacido para asumir el control de toda una nación, ya que en su diario personal escribiría que no estaba preparado para ser zar y que tampoco quería serlo. El hombre no tenía ni idea de cómo gobernar un imperio, tanto así que Nicolás no sabía ni siquiera cómo hablarle a sus propios ministros, un incompetente total. Su padre, el zar Alejandro III, moriría a una temprana edad, ya que solo tenía 49 años, y Nicolás se convertiría el 1 de noviembre de 1894 en el zar de todo el Imperio Ruso. El hombre no tenía cualidades de gobernante, mi hermano, ya que además de ser tímido, prefería la vida doméstica que encargarse de los verdaderos problemas de todo su imperio. Poco después de su coronación, se casaría con Alejandra Feodorovna Romanova, una princesa alemana, quien sería el amor de su vida. Con ella tendría 5 hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y por último el tan anhelado heredero al trono, el zarevich Alexei. Su esposa se convertiría en su mayor consejera y sería una de las responsables de que Nicolás fracasara rotundamente como gobernante. Cuando Nicolás tomó el poder, Rusia estaba hecha un desastre, parcero. Su ejército estaba totalmente desactualizado en comparación de las otras potencias, y su economía se basaba en una agricultura más parecida a la Edad Media que a los tiempos modernos. El atraso tecnológico, la hambruna y el descontento social traerían como resultados manifestaciones y revoluciones por todo el país, dando paso a la creación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, conformados por sindicatos clandestinos de trabajadores y la clase obrera rusa. Por su falta de carácter y su timidez, Nicolás sería fácilmente influenciado por sus ministros, quienes le aconsejaron extender su influencia en Asia, involucrándose directamente en la guerra chino-japonesa. Las fuerzas rusas se aprovecharían de una China debilitada para apoderarse de la región de Manchuria y de esa manera obtener el control de la base naval de Port Arthur. Pero los japoneses no iban a permitir que una fuerza extranjera dominara su territorio. Parcero, estos manes estaban bravos, y el 9 de febrero de 1904 los japoneses atacarían la flota rusa del Pacífico, iniciando de esa manera la guerra ruso-japonesa. Póngale cuidado. El imperio nipón, que para ese momento tenía una de las flotas navales más poderosas de todo el mundo, se enfrentaría a un ejército ruso totalmente desactualizado, y les tomaría tan solo 1 año y medio derrotar a las fuerzas del zar Nicolás II. La guerra solo había traído miseria para el pueblo ruso, quienes, cansados de la política represiva y autoritaria del zar, formarían una huelga pacífica en la ciudad de San Petersburgo. Al llegar la población civil al Palacio de Invierno, donde pretendían hablar con el zar, se encontrarían de frente con las tropas cosacas del ejército ruso, quienes sin medir una sola palabra abrirían fuego en contra de hombres, mujeres y niños por igual. Una carnicería total, mi hermano. Esta masacre sería conocida como el Domingo Sangriento y sería el inicio de la Revolución Rusa de 1905. Esta represión haría que la sociedad rusa protestara masivamente y se empezarían a crear pequeñas organizaciones llamadas soviets, que básicamente eran comités o consejos políticos conformados por los trabajadores de las fábricas rusas. Estos soviets moldearían el nombre para conformar en un futuro lo que sería la Unión Soviética. Para calmar a la población y terminar con los disturbios, el zar Nicolás II prometería la creación de algo llamado Duma, el primer órgano legislativo de todo el imperio ruso. También prometería una monarquía constitucional y libertades civiles. Cuando las revueltas se calmaron y todo volvía a la normalidad, Nicolás incumpliría su palabra, ya que permanecería con el poder absoluto y no estaba dispuesto a renunciar a él frente a ninguna organización. En los años posteriores, los problemas para la familia Romanov no dejarían de aumentar. Alexei, el heredero al trono, sería diagnosticado con hemofilia, una enfermedad que no tenía cura para la época y que condenaba al zarevich a una muerte prematura. Es aquí donde aparecería un personaje misterioso llamado Rasputín,
el cual se ganaría la total confianza de la familia imperial al curar milagrosamente a Alexei. Según las crónicas, este loco de Rasputín era un hombre normal que se había casado y había tenido 3 hijos, pero en algún momento y sin explicación alguna abandonaría a su familia para unirse a una secta llamada los Flagelantes, en la cual se creía que para llegar a la iluminación tenían que pasar por el dolor intenso. También existía el rumor de que Rasputín tenía dones curativos milagrosos, razón por la cual fue presentado a la emperatriz Alejandra, quien estaba desesperada en busca de una cura definitiva para su hijo enfermo. Y al ver que este monje extraño había podido curar a su hijo, la emperatriz caería a sus pies, al igual que la mayoría de la élite rusa. Rasputín se inmiscuía cada vez más en los asuntos del Estado, gracias a que tenía una gran influencia sobre la esposa del zar. Esto le traería poderosos enemigos que formarían un complot para poder asesinarlo. Y en el año de 1916 sería asesinado por sus enemigos con 3 disparos en la cabeza. Una de las últimas predicciones que tuvo este loco de Rasputín fue cuando le advirtió al mismo zar que si él era asesinado, ellos correrían el mismo destino. Y siendo coincidencia o no, su predicción se cumpliría en muy poco tiempo. En 1914 estallaría la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Nicolás cometería uno de sus más grandes errores de todo su mandato al involucrar a Rusia en este conflicto, ya que a pesar de perder recientemente una guerra en contra de Japón, el hombre no tenía realmente un ejército moderno. Las finanzas del imperio tampoco aguantarían semejante esfuerzo, y para 1915 el ejército ruso había perdido a más de 2 millones de soldados. Hágame el berraco favor. Las derrotas del ejército en la Primera Guerra Mundial, la pobreza, la hambruna y la falta de garantías para los trabajadores darían como resultado que en febrero de 1917 se diera la revolución definitiva. La Duma, el organismo que él mismo creó, se uniría a la revolución y formaría un gobierno provisional. Y Nicolás, incapaz de controlar la situación, abdicaría sus derechos y las de su hijo el 2 de marzo de 1917. El zar estaba totalmente perdido, mi hermano, no tenía nada que hacer. La dinastía Romanov estaba a punto de desaparecer. El zar Nicolás y su familia serían primero retenidos en un palacio a las afueras de Petrogrado y se intentaría llevar a la familia real hasta Inglaterra. Pero los soviets se opondrían rotundamente a ese traslado, tomando como prisioneros al zar y a su familia y trasladándolos a la localidad de Ekaterimburgo. Para ese momento, un grupo político muy radical llamado los bolcheviques se estaba haciendo con el control total de todo el territorio. Y su líder, un hombre llamado Lenin, sería quien sellaría el destino de la familia imperial. Miembros del partido bolchevique trasladarían a la familia real hasta una casa nombrada como la Casa Ipatiev. Y en la madrugada del 17 de julio de 1918, Nicolás junto con su familia serían llevados al sótano con el pretexto de que se les iba a tomar una fotografía. Lenin había dado la orden de acabar de una vez por todas con toda la familia, y su hombre de confianza, un hombre llamado Yakov Yurovsky, se encargaría de la tarea. Este, junto con otros 17 soldados, entrarían al sótano, informándole al monarca que el pueblo ruso lo había condenado a muerte. Y sin medir más palabras, abrirían fuego. El zar moriría de inmediato, mientras que su esposa y sus hijos, al haberse guardado las joyas entre su ropa, quedarían agonizando. Y los soldados terminarían con sus vidas a punta de bayoneta. De esta manera moría Nicolás II a sus 50 años, y con su muerte acabaría la era imperial y comenzaría la era del comunismo. Parceritos, hasta acá la historia de Nicolás II, el último zar de Rusia. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. También les recuerdo que me pueden seguir en los canales de YouTube, Facebook e Instagram. Me ayudarían demasiado a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.